Muy buenos días, gracias por asistir al simposio de UCI en el marco del Congreso Colombiano de Medicina Interna. Es un honor para mí presentar al doctor Ricardo Valentín de Argentina, quien es especialista en medicina interna y medicina crítica y terapia intensiva. Es profesor de medicina del Instituto Universitario de Educación Médica e Investigaciones Clínicas en Buenos Aires, director de la carrera de especialización en medicina interna y jefe del departamento de medicina del mismo instituto. Bienvenido, doctor. Él nos acompañará con la disertación Ventilación no invasiva. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctora, por la amable introducción. Quiero agradecer en primer término al comité organizador por tan gentil invitación a participar de este importante simposio académico. Se me ha encomendado que hable algunos minutos de un tema que está vinculado a la insuficiencia respiratoria y en este caso a la ventilación no invasiva. Voy a hacer alguna introducción de conceptos históricos. Vamos a hablar algunos minutos del estado del arte en la actualidad y sobre todo quiero dedicar la última parte de la presentación a tratar de entender cuáles son los desafíos y las perspectivas que tenemos con esta técnica de soporte ventilatorio. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar que la terapia intensiva de alguna manera nació como una área de soporte ventilatorio no invasivo. Esta foto que muchos de ustedes seguramente conocen de los libros de medicina está vinculada a la epidemia de poliomielitis, donde se crearon grandes salas en los hospitales destinadas al soporte ventilatorio mecánico de los pacientes con debilidad respiratoria por polio, pero con una técnica de soporte no invasivo que es la técnica de ventilación a presión negativa con los famosos Iron Lungs. Todo esto fue reemplazado por técnicas de ventilación a presión positiva y de tal manera que podemos decir que la era moderna de la ventilación no invasiva por ventilación a presión positiva comienza a partir de este estudio de 1990 publicado en New England Journal of Medicine por el grupo de Laurent Brochard en el hospital de Henri Mondor de París, en donde por primera vez se demuestra en forma bien evidente un estudio fisiológico con la ventilación a presión positiva con máscara facial, con PIP y presión de soporte, cómo uno puede contrabalancear todos los efectos vinculados a lo que ocurre en un paciente con EPOC. Si la aplicación de PIP no solo contrabalancea la carga elástica umbral producida por la autopip, sino que también mejora las cargas resistivas, las cargas elásticas y sobre todo disminuye el trabajo respiratorio. Todo esto lo que termina produciendo, en términos clínicos, es desde ya una mejoría del intercambio gaseoso en términos de hipoxemia, pero sobre todo mejoría de la acidosis hipercápnica que acompaña a la exacerbación de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en forma significativa, y esto es tal vez lo más importante, mejoría del trabajo respiratorio, como vemos acá, con la medición de la presión transdiafragmática. Todos estos pacientes tenían un balón esofágico y un balón gástrico, con lo cual uno puede determinar el trabajo respiratorio a través de esta medición. Y esto en definitiva redunda en una disminución de la frecuencia respiratoria como un marcador clínico del trabajo respiratorio. Esta observación fisiopatológica de pacientes con exacerbación de EPOC fue a su vez confirmada clínicamente 5 años después con otro trabajo del mismo grupo pero ya multicéntrico, también en el New England Journal of Medicine, en pacientes que tenían exacerbación respiratoria severa por EPOC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
y vemos claramente cómo la tasa de intubación baja con respecto al grupo control, que es oxígeno, nebulizaciones, del 74% al 26%, e incluso con reducción de la mortalidad. Desde ya que esto fue confirmado con muchos trabajos posteriores que demostraron la misma observación clínica de este trabajo iniciático del grupo francés, de tal manera que, por ejemplo, en este metaanálisis se puede observar que hay una reducción del riesgo relativo de muerte del 46% y una reducción del riesgo relativo de intubación del 64%. Pero una observación interesante de este metaanálisis, que estos datos de outcomes favorables no solo ocurren con un paciente con una acidosis hipercápnica por EPOC en la terapia intensiva, sino que también pueden obtenerse resultados beneficiosos cuando el paciente inicia su soporte ventilatorio, por ejemplo, en una emergencia o en una sala de internación general, con 52% de reducción de riesgo relativo de muerte y 57% de reducción de riesgo de intubación. Todo esto desde ya que motivó un entusiasmo a partir de esos primeros datos de 1990 en que todos empecemos a utilizar la ventilación no invasiva en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto puede observarse como en este estudio epidemiológico de una década que va del 1998 al 2008, hay una reducción significativa a lo largo de los años de la tasa de utilización de la ventilación invasiva, de la intubación en pacientes con EPOC, y un reemplazo por la ventilación no invasiva, lo que está en línea roja, como fue creciendo a lo largo de los años. Pero lo interesante de estas observaciones epidemiológicas, como vemos en otro estudio epidemiológico, con 11 millones de casos de pacientes con fracaso respiratorio agudo, que el incremento del uso de la ventilación no invasiva no solo ocurrió en los pacientes con COPD, que aumentó 250% en esta década analizada, sino que también aumentó un 400% la tasa de utilización de ventilación no invasiva en otras entidades, no solo en la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, en la falla respiratoria aguda per se. Y nosotros participamos inicialmente de ese entusiasmo con la ventilación no invasiva. Este es un dato histórico que lo hemos presentado, cómo se desarrolló la ventilación no invasiva en Argentina, en ese libro que ahí figura. Nuestra primera paciente con ventilación invasiva en un distrés respiratorio, ahí está los datos clínicos, peritonitis, y que tenía una injuria extrapulmonar y que fue sostenida con ventilación invasiva con resolución favorable, con un equipo que hoy no usaríamos. Un equipo muy sencillo, portable, con pocos datos de monitoreo, pocos datos de respaldo. Por supuesto que la tecnología ha avanzado y hoy estamos utilizando equipos muchísimo más sofisticados que estos. Y asimismo, presentamos una experiencia en Critical Care Medicine, donde en pacientes con suplemento de oxígeno máximo, con mucha hipoxemia, utilizamos ventilación no invasiva, con ventilación a presión positiva con máscara, y pudimos observar, no importa tanto los datos, que aproximadamente el 50% de los pacientes podían evitarse la intubación. Y un dato de color, pero que tiene su importancia, cuando finalice la charla van a entender, que los pacientes que tenían algo de hipercapnia, son los que tenían más éxito. Esto es injuria pulmonar hipóxica, no eran pacientes con enfermedades crónicas pulmonares, tenían mejores resultados clínicos en términos de evitar la intubación. Bueno, esto nuevamente llevó a un entusiasmo al uso de la ventilación invasiva en otros escenarios. El clásico es el edema agudo de pulmón cardiogénico, en donde desde ya, como ustedes saben, la ventilación a presión positiva, esto no importa que sea no invasiva, lo mismo ocurre con la ventilación invasiva con intubación, no solo produce disminución del trabajo respiratorio, mejoría del intercambio gaseoso, sino que también tiene un efecto beneficioso sobre la función cardíaca, tanto a nivel de la precarga y de la poscarga. Tal es así que está demostrado nuevamente por el grupo de Laurent Brojard en pacientes que estaban con edema agudo de pulmón, con balón esofágico, con balón gástrico, una reducción del trabajo de la respiración. Esto es solo hecho con CPAP, vemos acá con 10 centímetros de agua,
el descenso del trabajo elástico, del trabajo resistivo, mejoría de los parámetros hemodinámicos con mejoría de la presión de encravamiento en la arteria pulmonar y mejoría del swing de presión, de los registros de presión esofágica negativos. Vemos como con 10 centímetros, ya con 5, pero sobre todo 10 centímetros de agua, mejora el trabajo respiratorio medido por la señal esofágica. Y esto ocurre tanto en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde lo que predomina por la BNI es la disminución de la precarga, y en el caso de los que tienen función sistólica disminuida, no solo hay beneficios en términos de reducción de precarga, sino también de la poscarga por la disminución de la presión transmural del ventrículo izquierdo toda vez que aplicamos presión positiva, y eso se traslada a presión positiva yuxtaepicárdica. Estos datos fisiológicos tienen que estar acompañados de beneficios clínicos, y esos beneficios clínicos han sido demostrados en varios estudios y desde ya en los metaanálisis correspondientes, donde la aplicación de CPAP mejora la tasa de intubación, la tasa de mortalidad. Ahí están la importancia de la disminución de riesgo relativo. Esto ocurre también con beneficios de mortalidad, no solo con CPAP, sino también con ventilación BNI a presión positiva, presión de soporte más PIP. Y acá vemos un dato para que haya más refuerzo de la importancia de los números clínicos, en un número necesario tratar para prevenir la intubación de 13 y para prevenir una muerte de 17 pacientes. ¿Pueden estos datos ser trasladados a la gran mayoría de los pacientes con falla respiratoria aguda que asistimos en los hospitales, es decir, con neumonía o con injurias pulmonares de origen extrapulmonar? Nuevamente, en el grupo francés publicado en el Blue Journal hace de muchos años, fíjense que estos son 10 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, también monitoreados con balón esofágico. Puede observarse cómo la aplicación de soporte y PIP mejoran las variables respiratorias, el intercambio gaseoso en términos de PAFI, mejora el score de disnea y sobre todo, lo más importante, que mejora el trabajo respiratorio, evaluado por la presión transdiafragmática, por el producto presión-tiempo de la señal esofágica y la P01, que es una expresión del drive central, es decir, cuán estimulado está el centro respiratorio. ¿Cuáles son los datos clínicos? Lamentablemente, los datos clínicos de la aplicación de BNI no son los mismos que en la exacerbación del EPOC y los mismos que en el edema agudo de pulmón cardiogénico. Y vemos acá que la tasa de intubación ha sido muy variable, entre el 30 y el 86%, en este estudio del Respiratory Care, y la tasa de mortalidad tan variable como del 15 al 71%. ¿Y qué es lo que está detrás de estos números que no muestran un outcome clínico favorable? Lo que está detrás de estos números es que el fracaso de la ventilación invasiva puede asociarse a un exceso de la tasa de muerte de estos pacientes con falla respiratoria aguda primariamente hipoxémica. Estos son datos del Lung-Safe, tal vez es el estudio epidemiológico más grande de distrés respiratorio, del cual nosotros en nuestro centro participamos. Vemos acá pacientes sometidos a ventilación invasiva con distrés leve, moderado o severo, según la definición de Berlín. La mortalidad cuando fracasamos a la ventilación invasiva fue del 45%, mientras que la mortalidad de los que iban directamente a intubación era del 25%, así que casi se duplica la mortalidad ante el fracaso. Y esto puede ser analizado más contundentemente con este estudio de varias terapias intensivas francesas, con un número importante de pacientes, 524 pacientes, tanto con enfermedades crónicas como insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, en donde claramente lo que se ve aquí es que si tenemos éxito va todo bien, hay una reducción de la tasa de mortalidad, esto es reducción del riesgo de muerte. Pero si tenemos fracaso, en los casos crónicos, eso no se paga con un exceso de mortalidad.
Si nosotros un paciente con EPOC lo estamos sosteniendo con una ventilación no invasiva y en vez de intubarlo a la hora, lo intubamos 12, 18 horas después, no va a pasar nada. Tal vez tardemos un poco más en la recuperación de ese diafragma disfuncionante, pero no va a tener un exceso de mortalidad en terapia intensiva. Pero si un paciente con una enfermedad aguda, básicamente neumonía, tenemos fracaso, ese fracaso se va a pagar con un incremento del riesgo de muerte como vemos acá. Entonces, básicamente eso es neumonía. ¿Y qué llevó esto? Estas observaciones llegaron a un estancamiento de la ventilación invasiva. Si ustedes muchos se aplican esta técnica, habrán tenido una reducción del entusiasmo. Entre ellos yo, que llevo unos cuantos años haciendo esto, he perdido el entusiasmo con la ventilación invasiva a presión positiva, dado estas observaciones que nosotros observamos también en nuestros pacientes. Y esto puede observarse en este estudio español epidemiológico, cómo a lo largo del tiempo, en las columnas azules es el porcentaje de uso. Fíjense cómo del 98 al 2004, un notable incremento del uso de BNI y después un estancamiento a lo largo de los años siguientes, incluso una reducción en la muestra tomada en el año 2016. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué fracasamos con la ventilación invasiva y ese fracaso se paga con exceso de morbimortalidad? Por supuesto que hay numerosas razones, desde ya que cuando uno sostiene una falla respiratoria hipoxémica, una neumonía, por ejemplo, nosotros tenemos que aplicar altos niveles de presión de soporte y PIP que no son tolerados por los pacientes, aumenta el riesgo de fugas. Las fugas es el enemigo número 1 en los pacientes con ventilación invasiva. Estas patologías no resuelven rápidamente como un edema agudo de pulmón. Hay problemas en la selección de los pacientes. Los candidatos que seleccionamos tal vez no sean los mejores y tienen otras disfunciones orgánicas ocultas que conspiran contra el éxito de la técnica. Las disincronías son muy frecuentes en la ventilación no invasiva. Todas las disincronías que conocemos, esfuerzos inefectivos, autotrigger. Y de ya que cuando vamos a aplicar ventilación invasiva, necesitamos un team experto que se haya entrenado en la técnica y que todo el personal de salud participe de un adecuado seguimiento. Por suerte, cuando estábamos estancados con esta técnica, a pesar de los avances tecnológicos, surgieron dos hitos y dos situaciones emblemáticas. Lo primero, este estudio emblemático de Arnold Thiel y Frat, también grupo francés, publicado en New England Journal of Medicine, en donde en pacientes con distrés respiratorio, comparando las cánulas de alto flujo nasal con oxígeno y con ventilación invasiva, no se observó una reducción de la tasa de intubación. Sin embargo, cuando se estratifica la población y se toma aquellos que tienen más riesgo, porque están con PAFI más bajo, que quiere decir menos de 200 milímetros de mercurio, sí hay una reducción sustancial de la tasa de intubación, lo vemos acá en este gráfico, e incluso una tendencia a una mejoría de la supervivencia con las cánulas de alto flujo. Sin embargo, como corolario de lo que dije recién, eso no ocurre con la ventilación invasiva, donde parecería incluso haber un exceso de la tasa de muerte. Hay varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales las cánulas de alto flujo son beneficiosas. Solo voy a mencionar algunos. Cuando nosotros aplicamos cánulas de alto flujo, estamos dando un suplemento de oxígeno que está calentado y humidificado, al contrario del oxígeno frío y seco que daña las mucosas cuando usamos oxígeno convencional. Esto no solo mejora la tolerancia de la técnica, sino que también mejora el clínex mucociliar y hace que disminuya incluso el impacto resistivo de la vía aérea superior que suelen tener los pacientes cuando les aplicamos oxígeno convencional. Por supuesto que hay muchas otras razones, como el alto flujo termina produciendo un lavado de la CO2 del espacio superior, que beneficia una reducción del espacio muerto, un aumento de la impedancia de fin de expiración que permite cierto efecto de reclutamiento pulmonar. Y esto ha sido demostrado en estudios fisiológicos. Este es el estudio de Frédéric Vargas, estudio francés, publicado en Respiratory Care, donde también vemos nuevamente cómo se reduce el producto presión-tiempo tomado a partir de la señal esofágica, y eso va acompañado clínicamente de una reducción de la frecuencia respiratoria.
Este estudio del grupo de Antonio Pesenti, en el Blue Journal en 2017, también demuestra una reducción de la amplitud de la deflexión negativa de la señal esofágica del producto presión-tiempo, pero lo interesante es que además demuestra cómo las cánulas de alto flujo mejoran el volumen de fin de expiración, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un efecto de mejor aireación y mejor distribución del aire pulmonar con reclutamiento pulmonar. ¿Cómo nos va con los datos clínicos? Porque puede ser muy bueno fisiológicamente, pero en los datos clínicos no acompañar. Y lo que vemos aquí, que en términos de mortalidad, en este estudio prepandemia, no hay beneficios en mortalidad, sí beneficios en la intubación. Y lo más importante, en lo que se llama el escalamiento de la terapia. Aquellos que están con oxígeno convencional, grupo de oxígeno convencional, tienen más necesidad de pasar a sistemas de soporte avanzados, como puede ser las cánulas de alto flujo, la ventilación no invasiva o incluso la intubación. Desde ya que la pandemia nos dio una oportunidad amplísima para poder testear si esta técnica era beneficioso en impacto clínico, y esto está demostrado por todos nosotros. Todos hemos apelado a las cánulas de alto flujo para sostener a los pacientes, incluso no solo para evitar que los pacientes pasen a terapia intensiva, sino para estratificar el momento de pase a terapia intensiva que hubiera una cama. Eso nos ha pasado a todos. Y estos son datos epidemiológicos que demuestran eso, básicamente que la tasa de la mortalidad en ventilación invasiva no mejoró a lo largo del tiempo, pero sí mejoró la mortalidad por la enfermedad, entre ellos por el uso de las cánulas de alto flujo. De tal manera que uno de los desafíos que tenemos es si las cánulas de alto flujo pueden ser utilizadas fuera del ámbito de la terapia intensiva. Y la verdad que ustedes han sido acá en Colombia un ejemplo, porque es uno de los primeros estudios efectuados con aplicación de cánulas de alto flujo en insuficiencia respiratoria, en COVID, fue hecho acá en Colombia, publicado en el JAMA, es la que está acá arriba, en donde se ve que en un grupo de pacientes contra oxígeno control hay una reducción significativa de la tasa de intubación, no de la tasa de muerte, pero sí de la necesidad de intubar a los pacientes. Los dos estudios subsiguientes, que son el Recovery y el COVID High, uno en Italia, el otro en Gran Bretaña, no demostraron beneficio con las cánulas de alto flujo. El estudio inglés, pero acá hay una mezcla con pacientes de terapia intensiva, parecería que el CPAP fue más efectivo que los otros. El estudio italiano no lo demostró, pero porque eran pacientes que tenían fracasos respiratorios leves. Fíjense que la tasa de intubación fue de solo el 7% o 10% en ambas ramas de tratamiento. En la Sociedad de Terapia Intensiva armamos un grupo multicéntrico donde reclutamos 700 pacientes, donde la aplicación de cánulas de alto flujo de oxígeno fue en las salas, fuera del ámbito de la terapia intensiva, y ahí lo que quiero mostrarles, más allá de la eficacia, donde solamente el 36% de los pacientes tuvieron que pasar a terapia intensiva, que la mortalidad de los pacientes que se intubaron en la sala, que no fue menor en cuanto a la cantidad de pacientes, porque fíjense que fueron casi 80, más de 80 pacientes requirieron intubación en sala, pero eso no se acompañó de un aumento de la tasa de mortalidad. Es decir, que si uno está atento, monitorea a los pacientes adecuadamente y toma la decisión de intubación en forma oportuna, independientemente de donde esté el paciente, puede igual obtener buenos desenlaces clínicos. ¿Cuál es el otro desafío? Hemos visto que la cánula de alto flujo han ocupado un lugar en el ámbito de lo que es el soporte no invasivo. ¿Queda algún lugar para la ventilación a presión positiva con máscara? Bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta en forma brevemente, primero apelando a este metaanálisis, cuyo primer autor es un argentino que trabaja hace muchos años en la Universidad de Toronto, Bruno Ferreiro, en donde se comparó en este metaanálisis todos los métodos de soporte entre sí, y la verdad que tanto en este estudio como en otros metaanálisis, la aplicación de VNI presión positiva, pero por helmet, por el casco, comparado con oxígeno o con ventilación con máscara o con cánulas de alto flujo, siempre tiene beneficios. Beneficios en términos de intubación y beneficios en términos de supervivencia. ¿Por qué puede ocurrir esto? Cuando nosotros aplicamos máscara facial, una de las cosas que llevan al aumento de fracaso es el exceso de volumen corriente aplicado, y acá se puede ver cómo en los pacientes que fracasaron había más de 9 mililitros por kilo de peso en volumen Tyler,
9.2 contra 8.3, y cuanto más severa es la hipoxemia, más es el riesgo de que nosotros estemos dañando al pulmón con exceso de volumen corriente. Esto es un paciente nuestro, es un gráfico de un paciente monitoreado con presión esofágica, donde vemos que las disincronías, en este caso por doble ciclado, llevan un exceso de volumen corriente, y este es otro caso donde vemos que nosotros podemos decir, bueno, el paciente tiene 10 de presión de soporte. Eso no debería ser injurioso, ¿no? Porque 10 de presión de soporte no debería producir mayor daño pulmonar. Sin embargo, cuando miramos la señal esofágica, acá vemos con una señal esofágica de 8.1, menos 8.1, una amplia deflexión negativa, lo cual está indicando un alto trabajo respiratorio, y ahí la presión transpulmonar no es de 10 o 5 de PIP y 10 que uno diga, bueno, debe ser 15 la presión transpulmonar, sino que puede llegar a daño, porque la presión transpulmonar puede alcanzar 25 centímetros de agua, lo cual es claramente injurioso, porque la presión transpulmonar a capacidad pulmonar total son 25 centímetros de agua. Y esto es lo que se ha denominado el P-SILI, que ustedes habrán escuchado recurrentemente en los últimos años, es decir, la injuria pulmonar inducida por el propio paciente, por la respiración espontánea. No es nada nuevo esto. Hay un estudio de Mascheroni, un grupo italiano, que en ovejas les instilaron en la cisterna magna salicilato de sodio, ovejas respirando espontáneamente. Esto produce un estímulo acidótico, esto lleva a una hiperventilación, y a los pocos minutos que hiperventilan las ovejas se dañan los pulmones. El grupo control, donde le ponían solución salina, no les pasaba nada. Es decir, que la hiperventilación, el esfuerzo respiratorio, per se puede dañar el pulmón. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cuál es el corolario de esto? Una de las observaciones es el neumomiastino. Todos hemos observado raramente neumomiastino en los pacientes que estaban con cánulas de alto flujo en el COVID. Esto no lo vemos frecuentemente en otras insuficiencias respiratorias. Esto es una expresión del daño inducido por el propio paciente. ¿Y por qué el HELMET puede ser beneficioso en esto? Bueno, en primer lugar porque mejora la oxigenación respecto a las cánulas de alto flujo. Esto es un trabajo muy interesante de Domenico Griego, un grupo italiano. Los italianos son los que más han desarrollado HELMET porque son los que desarrollaron el casco, el HELMET. Disminución del trabajo respiratorio, disminución de la disnea y la frecuencia respiratoria. Pero lo más interesante es que cuando nosotros tenemos alto esfuerzo respiratorio, con la aplicación de cánulas de alto flujo, la posibilidad de que mejore con el HELMET es aún mayor cuanto mayor es esa presión esofágica negativa. Y sin embargo, cuando la presión esofágica no está tan negativa, cuando no hay tanto trabajo respiratorio, la aplicación de HELMET puede producir un aumento de la presión transpulmonar, como se ve en este gráfico de la derecha. Y lo que está debajo de todo esto es lo que todos recordamos de fisiología de la facultad, que es el fenómeno de Pendeluft. Cuánto de distribución del aire intrapulmonar existe. Y esto está hecho con tomografía de impedancia eléctrica, en donde lo que está en rojo es cuánto péndulos hay, es en el gráfico de arriba, y lo de abajo es el strain, cuánta deformabilidad elástica hay en las zonas ventrales del pulmón cada vez que se insufla aire en el pulmón. Y vemos que con la aplicación de HELMET, que es esto de acá a la derecha, baja el strain y baja el fenómeno de Pendeluft. Y es lo mismo que vemos acá. Esto es cánulas de alto flujo, esto es HELMET con CPAP, pero esto es HELMET con ventilación a presión positiva, como baja sensiblemente, bien significativamente, la cantidad de Pendeluft. Bueno, yo voy a terminar en este último minuto diciendo que cuando nosotros usamos HELMET, podemos aplicar presiones de soporte elevadas sin riesgo de fugas, podemos aplicar 12, 15 centímetros de agua, podemos aplicar altos niveles de PIP como 10, 12, y es lo que tenemos que aplicar para que el HELMET se expanda lo suficiente y no se colapse. Y en definitiva, me parece que este gráfico de Domenico Griego, es el que me permite terminar esta exposición dando un mensaje. Y el mensaje es: ¿qué podemos hacer hoy? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Y cómo podemos aplicar estos conceptos al lado de la cama del paciente? Les pido disculpas si no se ve bien en el fondo, creo que sí que se ve bien,
pero vamos a tratar de desarrollarlo brevemente. Cuando los pacientes tienen un PAFI mayor a 150 milímetros de mercurio, podemos usar cánulas de alto flujo. Y si estamos seguros, si tenemos un buen ambiente, un buen control, incluso fuera del ámbito de la terapia intensiva, al menos en los estadios iniciales. Esos pacientes los podemos monitorear con el famoso índice de ROX, que es un índice muy sencillo de tomar. Si los pacientes tienen más deterioro de la oxigenación, es decir, tienen menos de 150 milímetros de PAFI, en ese caso tenemos que ver cuál es el esfuerzo respiratorio que tienen. Desde ya que no vamos a tener un balón esofágico. En este caso, Domenico Griego dice que si los pacientes tienen menos de 10 centímetros de agua de presión esofágica negativa, quiere decir que no tienen un gran esfuerzo respiratorio, podemos usar cánulas de alto flujo. ¿Cómo podemos saber clínicamente que eso está ocurriendo? Midiendo la PCO2. Si la PCO2 está normal o tiene más de 35 milímetros de mercurio sin acidosis metabólica y sin acidosis hipercápnica, podemos usar cánulas de alto flujo y monitorearlos con el ROX. Por el contrario, si los pacientes tienen menos de 150 de PAFI y tienen mucho trabajo respiratorio, ¿cómo podemos mirar eso al lado de la cama del paciente? Midiendo la PC2. Si los pacientes tienen hipocapnia, quiere decir que están haciendo un gran esfuerzo, hiperventilando, esos son los que van a fracasar a las cánulas de alto flujo. En ese caso, si el resto de las condiciones es adecuado, podemos usar Helmet. Por lo menos observar qué pasa con el Helmet. Y monitorearlo con índices un poco más sofisticados que el ROX. Y usar otros índices, como es el índice ACOR, que no solo toma la saturación del oxígeno y la frecuencia respiratoria, sino también la frecuencia cardíaca, el estado del sensorio, la acidosis metabólica, etc. Así que bueno, muchas gracias y estoy abierto para las preguntas al final de la sesión. Gracias. Muchas gracias por su excelente presentación, por compartir con nosotros la evidencia de terapias que cada vez más estamos llamados como internistas a iniciar tempranamente desde los servicios de urgencias. A continuación, nos acompañará los doctores Carlos Alfonso y José Alfonso con las presentaciones Transición al alta en insuficiencia cardíaca. ¿Dónde está? El doctor Carlos Alfonso es internista, especialista en medicina crítica de la Universidad de Zulia, máster en cuidados intensivos cardiovasculares de la Universidad de Tisch, especialista en terapia ECMO de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y es fiscal nacional de la AMI, coordinador de la UCI Santa María del Caribe, Valledupar, Cesar. El doctor José Alonso es médico internista con estudios en insuficiencia cardíaca de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y Asociación de Falla Cardíaca y presidente de la AMI Capítulo Cesar. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí, gracias al presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, al presidente del Congreso, por darnos la oportunidad de hoy dirigirnos a ustedes. Gracias al auditorio. Doctor José, ¿cómo estás? Carlos, buenos días a todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias a la ACMI por la invitación y es un honor siempre estar aquí. Vamos a iniciar una conferencia que a nuestro juicio es de una relevancia fundamental. Vamos a ver cómo logramos hacer una transición al alta en falla cardíaca en los pacientes hospitalizados, cuál es la mejor forma de cambiar esa terapia de hospitalización a una terapia ambulatoria de una forma segura que disminuya muerte y hospitalización, que es lo que buscamos en esta enfermedad, Carlos. Así es. Adelantamos acá. Bueno, sin ningún conflicto de intereses, vamos a iniciar. A ver,
Como médicos tenemos siempre la responsabilidad de darle las noticias a nuestros pacientes de las enfermedades que tienen. Algunos diagnósticos son más sencillos de dar, algunos diagnósticos son un poco más complicados por lo que implica para nuestro paciente el diagnóstico mismo. Pero el doctor Stewart, en su centro en Escocia, hizo un seguimiento a 5 años de los pacientes después de su primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y él comparó la muerte de estos pacientes con unos tipos de cánceres que están aquí descritos y, como vemos, el mayor porcentaje de fallecimiento dentro de lo que él encontró estuvo dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso nos lleva a pensar, ¿es la insuficiencia cardíaca más mortal que algunos tipos de cánceres? Entonces la respuesta, según lo que el doctor Stewart nos muestra, es que tal vez sí. Por eso la importancia y la relevancia con las altas tasas de mortalidad que tiene esta enfermedad de darle a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible. Doctor José, llega nuestro paciente con falla cardíaca a la urgencia o a la terapia intensiva y nosotros siempre hemos tratado a nuestro paciente con los 3 pilares de la alteración de la precarga, alteración de la poscarga y alteración de la contractilidad que nos han enseñado desde el comienzo de la universidad. ¿Es esto cierto? ¿Todavía continuamos tratando a nuestro paciente de tratar de corregir, mejorar la contractilidad, mejorar la precarga y mejorar la poscarga? Sí, claro. Esa era la fisiopatología que inicialmente teníamos entendida en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pensamos que simplemente era un aumento de resistencias con una disminución de contractilidad y basábamos nuestro tratamiento en eso, pero nuestros tratamientos fracasaban porque, como se dieron cuenta, las tasas de mortalidad eran muy altas. Entonces, llegó un punto de inflexión en la historia, Carlos, el Consensus Trial. En el Consensus encontramos todo un componente neuroendocrino asociado a estos tres problemas de precarga, poscarga y contractibilidad, que nos abrió las puertas a diferentes tipos de tratamiento y nos abrió un poco más el espectro fisiopatológico de la enfermedad. Entonces, teniendo esto claro, vamos a mostrar un poco la data a nivel mundial, cómo la incidencia y la prevalencia de falla cardíaca están aumentando, y aquí nos permitimos incluir el registro Recolfaca, que es el registro de Colombia, donde nuestras cifras no distan mucho de las cifras mundiales. Hombres, en promedio, los más afectados, 66 años, la edad promedio, una tasa de mortalidad de entre el 6 y el 7%, y la cardiopatía isquémica como la primera causa de insuficiencia cardíaca. Y esto, Carlos, mira, ante esta situación, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? ¿Qué nos podrías decir y en qué podemos ayudarle a ellos? Bueno, mira, José, muchísimas gracias por la pregunta. El ACP, el año pasado, en 2023, aquí está el código de barras, se reunieron aproximadamente unos 24 subespecialistas de medicina interna que nos dieron un consenso de cómo cuidar a nuestro paciente, o cómo hacer el alta de este paciente a su casa, o el alta de un sitio, ya sea de la urgencia a la hospitalización o de la unidad de cuidados intensivos a la hospitalización. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cuáles son los objetivos pilares de este consenso? Que esta alta ocurre cuando los pacientes se mueven de un escenario asistencial, como lo dije anteriormente, a otro, cuando combinan de un profesional a otro. Yo estoy colocándole un medicamento a un paciente y luego ese paciente va a la consulta externa, cuando regresa a mí le han quitado todo. Entonces, pero no es que no tenemos tampoco una comunicación con el familiar, no hay comunicación con el paciente, no preparamos a nuestro paciente para la salida, y entonces cuando ya llega el paciente viene congestionado o viene a la urgencia porque le quitaron todo lo que le habíamos puesto anteriormente. Pasa mucho. Ocurre momentos críticos para los pacientes. Entonces el paciente que está en falla cardíaca, que llegó en fase aguda, edematizado, y luego lo pasa en la UCI y luego lo pasamos para hospitalización, no preparamos a los familiares, no preparamos al paciente, no hablamos con el paciente, hay muy mala comunicación y pueden ocurrir eventos como reingresos a la unidad de cuidado intensivo. La transición, y hay transiciones subóptimas, tienen implicación en la salida o en la salud significativa, como lo dije anteriormente, que aumentan en los reingresos, en los eventos adversos, en la mala experiencia del paciente y la familiar, porque no hablamos, no hay comunicación con nuestros pacientes.
O sea que mejorar la comunicación y la coordinación durante el cuidado y las transiciones es esencial. Cuidar a nuestro paciente para que este paciente no tenga un evento adverso, no tenga un reingreso o hospitalización a la urgencia o a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, doctor José, mira, existe una epidemiología de estos pacientes que ingresan a hospitalización. Y esta estadística o esta epidemiología nos dice que los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca tienen un aumento o un riesgo de mortalidad cardiovascular de 3 veces. Y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa en hasta 2.5 veces. O sea que mira que el paciente que se hospitaliza por falla cardíaca tiene un riesgo de muerte. Y ese paciente, el riesgo de muerte está latente y si no hacemos las cosas bien, que posteriormente lo vamos a desglosar, este paciente tiene unas 2 o 3 veces de morir en la sala de hospitalización y más de un 20% de morir en las unidades de cuidado intensivo. Y mira también que si no hacemos un protocolo del alta de nuestros pacientes o en la transición a la salida a su casa, se acumula, ¿verdad?, la mayoría de los reingresos de la enfermedad. O sea, si el paciente se va todavía con alguna congestión, si no se va con una dosis adecuada del tratamiento o del pilar del tratamiento guiado por las guías americanas o colombianas de cardiología, el paciente puede reingresar y puede aumentar la mortalidad. Mírame, entonces, perdóname, ¿existe entonces, con respecto a la falla cardíaca, un tiempo recomendable en el tratamiento, como existe, por ejemplo, en la enfermedad coronaria, que tenemos que hacerle un cateterismo o llevarlo a una aguja hemodinamia entre las 3 primeras horas si está en una enfermedad coronaria aguda, o en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad cerebrovascular isquémica, que si no lo hacemos entre las 3 primeras horas, la trombolisis, y no hacemos trombectomía, este paciente aumenta la mortalidad? ¿En falla cardíaca tenemos algún tiempo dorado o algún tiempo así específico? Sí, claro, Carlos, mire, en falla cardíaca nosotros tenemos que entender la fisiopatología y la historia natural de la enfermedad. Tenemos que saber que con cada hospitalización el paciente se deteriora aún más y aumenta su riesgo de mortalidad, que cada vez está más cerca la defunción multiorgánica, el compromiso renal, y el compromiso renal es el que nos limita la terapia fundacional del paciente de forma inicial. Entonces tenemos una ventana dorada con los pacientes en la cual debemos identificar, sea la hospitalización como una oportunidad para mejorar el tratamiento, o sea, el seguimiento en la consulta externa para identificar que el paciente está atravesando o está a punto de atravesar esa ventana dorada y por ende tenemos que iniciar unas terapias avanzadas en insuficiencia cardíaca. Y miren, esta ventana dorada se trata de el empeoramiento de los síntomas, la disminución de la clase funcional, el empeoramiento de la función renal, las múltiples hospitalizaciones que nos indican una pobre respuesta a la terapia fundacional en la insuficiencia cardíaca con los 4 pilares fundamentales. Y eso, Carlos, es muy importante, porque tenemos que identificarlo, tenemos que enviar a nuestros pacientes a las clínicas de falla cardíaca, tenemos que enviarlos a terapias avanzadas para evitar la mortalidad y al menos hacer un tratamiento paliativo. Y mira esto, en este estudio de poco más de 7.500 pacientes, mira cómo la mortalidad está aumentada y seguido por la muerte súbita y la muerte por causas de falla cardíaca dentro del primer mes. Entonces pongo acá. Mira, como en el primer mes la mortalidad por falla cardíaca y la muerte súbita son los determinadores de que los pacientes fallezcan. Entonces tenemos que hacer algo y, Carlos, formular estrategias dentro de los 30 primeros días. Dentro de los 30 primeros días del posalta del paciente es fundamental iniciar o mejorar la terapia fundacional de los pacientes. Entonces, como eso es fundamental, vamos a traer un caso de la vida real. Carlos, muéstranos por favor. Nuestro paciente que traímos de la vida real ingresa a la urgencia por una insuficiencia cardíaca aguda de origen isquémica. Venía tomando o venía premedicado con ASA, clopidogrel, enalapril, bisoprolol, espironolactona, furosemida. Este paciente, como lo ven aquí, este es un consenso donde nos orientan a la trayectoria o la ruta que debe seguir un paciente que tiene falla cardíaca. Y como ven aquí, en el foco del cuidado, nuestro paciente ingresa en la gráfica roja, ingresa con falla cardíaca en una fase aguda que está edematizado.
y luego la trayectoria puede pasar que el paciente empeora o no mejora, o que el paciente se estanca, como dice ahí, o que el paciente puede ir hacia la mejoría, y luego es lo que vemos en la fase aguda tardía. Este paciente, perdóname, devuélvete un tris. Este paciente entonces, ahí tenemos que coordinarnos con él. Dale. Entonces este paciente, después de esa fase aguda tardía, en la trayectoria que nos dice que el manejo y el tratamiento del riesgo de estos pacientes de falla cardíaca entra en una fase de optimización, que realmente es la transición a la terapia oral, que sería aquí, que es una optimización, una fase de optimización, una fase de la descarga, o la que hablamos descarga, o hablamos del traslado, ¿verdad? Una post temprana hacia la fase del descargo, salida de la hospitalización a la casa, y luego hablamos de una transición a una terapia crónica. Es aquí, entonces, nuestro paciente llegó de esta manera, y resulta y pasa que existen unos objetivos específicos en la falla cardíaca aguda, y el objetivo específico es la descongestión. O sea, realmente descongestionar a nuestro paciente, optimizar la terapia médica según las recomendaciones, es el objetivo de nosotros en el paciente que estaba en la fase aguda que les mostré en la gráfica anterior. ¿Y qué pasa con estos pacientes que no mejoran? Porque a veces pasa que el uso rutinario de altas dosis de diuréticos, de ASA, muchos pacientes son dados de alta con congestión residual. Hablé hace rato que uno de los riesgos de que nuestro paciente reingresaran es porque llevaban algo de edema residual, y el paciente aumenta la mortalidad porque aumenta la hospitalización. Otro de los objetivos, que es la congestión, que es un potente predictor de pobres resultados, y lo dijimos ahorita mismo. Y José, es importante la terapia secuencial diurética, porque es que nosotros estamos acostumbrados solamente a utilizar la furosemida, y el paciente sigue dematizado. Cuando yo me estaba formando, para nosotros, un paciente que llegaba en falla cardíaca aguda, y estaba dematizado, edema de miembros inferiores, tenía citis y estaba en edema agudo de pulmón, para nosotros era como un éxtasis entregarlo al siguiente día con que haya eliminado 2 litros, 3 litros, o sea, llevarlo rápidamente al paciente a un peso seco, a un paciente sin edema. Y resulta que esto aumentó la mortalidad. Entonces, nos quedábamos cortos porque no sabíamos si con la furosemida el paciente seguía, y no había una secuencia de los diuréticos. Entonces esto me trae una pregunta: ¿cuál estrategia diurética, además de los diuréticos de ASA, doctor José, es de elección en la práctica clínica actual? Bueno, tenemos que saber que el 90% de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca llegan con signos congestivos. Entonces tenemos que conocer los diferentes targets de los medicamentos que utilizamos, no solamente el diurético tiacídico, el diurético de ASA, sino también cómo en la insuficiencia cardíaca la reabsorción del sodio en el túbulo contorneado proximal aumenta hasta un 75%. Entonces tenemos que tener en cuenta también el uso de diferentes tipos de medicamentos, tipo acetazolamida, tipo diurético tiacídico, y cómo la potencialización del efecto diurético de los inhibidores SGLT2 también entra a ayudarnos a esa descongestión del paciente. Entonces, tenemos que tener muy claro algo: la insuficiencia cardíaca desplaza la curva de respuesta a diuréticos hacia abajo y hacia la derecha. Quiere decir que no debemos sentir temor en utilizar dosis altas de furosemida con los pacientes, y el esquema es muy claro. Si el paciente ya lo venía utilizando, debemos darle el doble de la dosis que el paciente tiene de forma ambulatoria. Si el paciente va a iniciar, podemos iniciar con una dosis entre 20 y 80 miligramos. Si 10 miligramos de furosemida le bajan la presión a tu paciente no necesitaba la furosemida, porque hay una respuesta en falla cardíaca que no se da de forma adecuada a la furosemida, y por eso utilizamos dosis tan altas. Y hacemos el seguimiento a través del sodio urinario, y en los centros donde no haya la disponibilidad de este sodio urinario, podemos utilizar el volumen urinario también para la forma de hacer el seguimiento. Pero recordemos que inicialmente la congestión es una fase hemodinámica, que el 65% del sodio está en la fase intersticial, y por eso a veces no identificamos eso. Por eso tenemos otras terapias
cuando identificamos resistencia a diuréticos con tiazidas, con acetazolamida, incluso con amiloride o con espironolactona. Y mira, de la Sociedad Europea de Nefrología, aunque ellos tienen una visión un poco clorocentrista de lo que es la resistencia diurética, cómo debemos identificar los diferentes fenotipos de la congestión, y de allí se desprende el uso de nuestro diurético adicional para combatir esa resistencia diurética de la que hablamos. Y esto en la guía de práctica clínica pues está avalado, el uso de furosemida o de diuréticos de ASA y con hidroclorotiazida en las guías de práctica clínica. Aquí estamos con el clorótico, un estudio de 230 pacientes que se aleatorizaban para recibir hidroclorotiazida entre 25 y 100 miligramos. Esto demostró una disminución en la congestión, no tuvo un impacto en la natriuresis, no tuvo impacto sobre mortalidad cardiovascular, pero sí ayudó a descongestionar nuestros pacientes, también con el riesgo del empeoramiento de la función renal y de los trastornos del potasio en ellos. Y el estudio ADVOR, que es un estudio que demostró una descongestión total a las 72 horas, con una P estadísticamente significativa, 42% de los pacientes que recibieron la acetazolamida a las 72 horas ya tenían una descongestión total, contra el 30.5% de los pacientes que recibían acetazolamida. Carlos, ya implementamos la estrategia diurética en nuestro paciente y nuestro paciente está menos congestionado. ¿Tenemos algo más para brindarle al paciente o hasta ahí llega nuestro trabajo y de ahí en adelante el paciente continúa igual? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, este paciente, como lo ven ahí en la gráfica, ya estaba arriba en la fase aguda temprana. Nuestro paciente va rumbo hacia la mejoría y existen otros tipos de tratamiento, siguiente, que son importantes. Este paciente mejoró su tensión arterial, pero miren que su frecuencia cardíaca está en 90. Teníamos 1.5 miligramos de bisoprolol. Subimos a 5. Ok, y ahí luego le subimos el metoprolol. O sea, furosemida, mejoró la congestión, y me preguntas qué otra cosa podemos hacer. Indiscutiblemente los betabloqueantes. Aumentarle la dosis de betabloqueante, y este estudio de Strong demuestra cómo el impacto del uso del metoprolol o de aumentar la dosis de los pacientes mejora la frecuencia cardíaca, y al mejorar la frecuencia cardíaca mejora la supervivencia, y el paciente incluso puede pasarse pues rápidamente a una fase de optimización. El estudio Strong, incrementar la dosis para mejorar tasas de supervivencia con los pacientes. Y mire que aquí en esta gráfica, José, nos muestra cómo los pacientes, los que no recibieron el betabloqueante, aumentó la mortalidad. A los que no lo recibieron, que es la gráfica roja, a los que les dimos el betabloqueante y a los que se los continuamos, porque los que no estaban tomando pues también tenían una mortalidad aumentada, que es la gráfica verde. A los que se los continuamos y a los que le agregamos nuevamente los betabloqueantes. Contraprestación a los que se les retiró. Exactamente, mejoró la mortalidad. Incrementaron la mortalidad a aquellos que se les retiró. Muy bien. Tenemos más estrategias, Carlos, fíjate. Claro. Descongestionamos al paciente, ya iniciamos la titulación de los beta bloqueantes para mejorar la frecuencia cardíaca, para mejorar esa parte, pero tenemos todavía más estrategias. Y la guía de práctica clínica nos dicen que podemos iniciar el antagonista de receptor, los antagonistas de los inhibidores de la neprilicina. Dependiendo de la dosis, tenemos que hacer una terapia switch con nuestro paciente. Si venían recibiendo en la april, tenemos que esperar 36 horas para iniciar esa terapia switch, y podemos iniciar también los inhibidores del SGLT2. ¿Y eso en qué está sustentado? Bueno, aquí tenemos que añadimos el ARNI, teníamos el bisoprolol de 5 miligramos al día e iniciamos el inhibidor SGLT2. Doctor José, una pregunta rápidamente. ¿Por qué decidió tú colocarle 50 miligramos de ARNI? Porque el paciente venía recibiendo una dosis de enalapril de 10 miligramos o menos, y es la dosis recomendada para evitar el impacto en tensión arterial sistólica. Recordemos que la tensión arterial sistólica de nuestros pacientes por debajo de 100, incluso en algunos casos por debajo de 90 milímetros de mercurio, es un condicionante, y tenemos que hacer una terapia switch entre el IECA y el ARNI de 36 horas para poder iniciar y recibir el beneficio, que el paciente reciba el beneficio del antagonista. Y esto está documentado en el estudio Transition, donde se aleatorizaron pacientes para recibir el ARNI previo al alta,
en la semana 4 y en la semana 10. Y hubo una factibilidad para la tolerancia del medicamento. Los pacientes lo toleraron adecuadamente, por lo tanto, este estudio nos avala ese cambio. Y cuando en el Pioneer comparamos la disminución del péptido frente a sacubitrilo, la disminución del péptido de enalapril frente al sacubitrilo valsartán en la semana 4 y en la semana 8, vemos cómo incluso desde la primera semana se separan las líneas y el péptido natriurético disminuye de forma importante. Y cuando vamos a los posibles efectos adversos de haber implementado la terapia con ARNI, pues no fue estadísticamente significativa ni el empeoramiento de la función renal, ni la hipercalemia, ni la hipotensión sintomática, ni el angioedema. Pero, Carlos, tenemos otras terapias, y ya lo hemos dicho, los inhibidores SGLT2. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Definitivamente los inhibidores selectivos de SGLT2, como es el EMPA y la dapaglifosina, en todos los estudios que ven aquí en la gráfica, estos medicamentos se pueden utilizar en la fase aguda y en la fase crónica, incluso en la fase ambulatoria, porque demostró, como tú lo dijiste anteriormente, que disminuía el edema y además que es un coadyuvante al tratamiento y hace parte del pilar de los 4 fantásticos en el tratamiento de la falla cardíaca. Miren aquí el estudio Impulse, donde hacen referencia a la empaglifosina con placebo, y allá la gráfica muestra cómo mejora, ¿verdad?, la congestión en los pacientes en falla cardíaca aguda cuando le colocaron empaglifosina. Y este estudio es el estudio que nos dice cómo los SGLT2 en tratamientos para la falla cardíaca pues mejora, y el tratamiento en los pacientes con falla renal mejora, incluso disminuye la progresión de la falla renal, o sea que el Clarent de creatinina mejora. Además de eso, disminuye la muerte por cualquier causa. El estudio randomizado que vemos a la derecha muestra que hay que tener otro mouse. Muestran cómo aquí disminuyó la mortalidad por cualquier causa, y además de eso, cómo estos medicamentos inhibidores de la SGLT2, cómo disminuye la falla renal. Ok, doctor, tenemos nuestro paciente que ya está en una fase de optimización, ya les vamos a hacer la transición a la terapia oral. Tenemos, aparte de estos medicamentos que hemos mencionado, betabloqueantes y los ARNIs, ¿otra cosa que darle a nuestros pacientes? Sí, claro, mira, Carlos, dentro del paciente hospitalizado, nosotros podemos titular, en falla cardíaca siempre los medicamentos se titulan hacia arriba, nunca hacia abajo. Y podemos titular otros, iniciar otros medicamentos, suspender medicamentos de acuerdo a ello. Y los medicamentos que hemos nombrado acá, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARNI, e incluso los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, tienen un perfil de seguridad e incluso de elegibilidad muy bueno. Con estos pacientes tenemos que tener en cuenta la estabilidad hemodinámica, tenemos que tener en cuenta la función renal y la presencia de los niveles séricos de potasio para poderlos incrementar o para tomar la decisión de continuarlos incluso dentro del tratamiento. Y mira que ya con nuestro paciente iba para el alta, pedimos creatinina en potasio, recuerden, son signos vitales dentro de la falla cardíaca, y nosotros realizamos el último examen en nuestro paciente, saturación de transferrina y ferritina, y nos encontramos estos valores. Doctor, ¿por qué le pedimos a este paciente estos exámenes de saturación de ferritina y transferrina? Esto es recogido del estudio AFFIRM, donde se evaluaron pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que habían tenido ya la fase de compensación, que ya estaban sin signos congestivos. Y en el estudio AFFIRM, que tomó pacientes, más de 1.100 pacientes que tenían saturación, ferritina menor de 100, o ferritina entre 100 y 299 con saturación de transferrina por debajo del 20%, y vemos cómo disminuyeron las hospitalizaciones cuando utilizamos la carboximaltosa férrica en estos pacientes. No tanto así con la mortalidad, que no tuvo un impacto, pero recuerden que reducir hospitalizaciones en el paciente con insuficiencia cardíaca siempre será muy importante. Carlos, vamos a resumir lo que hemos hecho con nuestro paciente. Perfecto, entonces nuestro paciente ingresa, tenemos una etapa de iniciación donde utilizamos los pilares del tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, como son los ARNI, los betabloqueantes, los inhibidores de los mineralocorticoides y los SGLT2. Hacemos una fase de transición que va entre las dos semanas al inicio del tratamiento.
tenemos que tener en cuenta si la presión arterial baja, si la frecuencia cardíaca sigue alta y además de eso, si aumentar la dosis de los betabloqueantes, también hay que tratar las comorbilidades y además de eso estar pendiente del potasio, como tú lo mencionaste. Doctor, en el tema de la falla cardíaca, que ya tenemos nuestro paciente con estos 4 pilares del tratamiento, ¿existe algo más con respecto a este tratamiento? ¿Podemos escalonar a este paciente a otros medicamentos más avanzados? Sí, tenemos alternativas dentro de la terapia médica de acuerdo al perfil de nuestro paciente. Tenemos dentro de las terapias que podemos adicionar el Vericiguat, resultado del estudio Victoria, que redujo el componente de muerte y hospitalización por falla cardíaca hasta en un 10% de los pacientes, que ya tienen la terapia fundacional y no responden a tratamiento, siguen hospitalizándose, y la ivabradina del estudio SHIFT. En falla cardíaca los pacientes deben tener una frecuencia cardíaca idealmente por debajo de 70. En el estudio SHIFT se tomaron pacientes que tenían la titulación adecuada de la terapia fundacional y aún así presentaban frecuencia cardíaca elevada. Estos pacientes demostraron una disminución del compuesto de muerte y de hospitalización, de muerte cardiovascular y hospitalización, cuando añadíamos la ivabradina para el control de la frecuencia cardíaca. Mira, Carlos, ¿puedes hablarnos de la elegibilidad de los pacientes, de la terapia fundacional en los diferentes tipos de pacientes que tenemos? Sí, claro, mira, todos estos medicamentos en la barra roja son los medicamentos que podemos elegir para tratar a nuestros pacientes con falla cardíaca aguda. Y miren cómo la barra en los pacientes con los betabloqueantes tiene un 94% que podemos elegirlo, y además de eso que tiene un impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. O sea, la mayoría de nuestros pacientes son elegibles para la terapia fundacional, y eso va a reducir su hospitalización y muerte. Como ves allá también en la otra gráfica, tenemos la terapia cuádruple, que es los inhibidores SLT2, los inhibidores de los mineralocorticoides, los betabloqueantes y los ARNI, y cómo podemos utilizarlos en todos los tipos de falla cardíaca, con fracción y eyección reducida y con fracción y eyección preservada. Ok. Aquí entonces la guía de práctica clínica nos hablan de los 4 pilares de la falla cardíaca y los medicamentos que podemos adicionar de acuerdo a lo que encontremos adicional en cada uno de ellos para mejorar y optimizar el tratamiento. Los péptidos, Carlos, muy importante. Sí, claro. Anteriormente en la gráfica, José, mostraste que había una relación en el tratamiento con los péptidos. ¿Podrías decirnos para qué solicitamos nosotros un péptido natriurético? Los péptidos son muy importantes. ¿Nos sirve de algo? Están dentro de la definición universal de falla cardíaca. Con péptidos elevados son importantes tanto en el diagnóstico ambulatorio como en el seguimiento ambulatorio, como en el seguimiento al ingreso de nuestros pacientes que están hospitalizados, incluso en el pronóstico, porque si los péptidos no mejoran a pesar de la terapia fundacional y los diferentes tipos de medicamentos que podemos añadir, ya nos candidatizan el paciente a terapias avanzadas de falla cardíaca. Entonces, José, los péptidos son una guía fundamental. Una pregunta, nuestro paciente llegó con un péptido natriurético de 1500. ¿Cuánto esperaríamos que ese paciente a la transición de la terapia oral, si lo estamos haciendo bien, cuánto debe el porcentaje de reducción? Idealmente nuestro paciente debe tener una reducción del 30% del péptido inicial a el péptido de control. También tenemos que tener un paciente lo más cercano posible, sino en el peso seco, si lo conocemos, que no hayamos tenido la necesidad de adicionar dosis extra de diurético, que nuestro paciente haya respondido adecuadamente a la terapia diurética. Entonces, Carlos, mira, estas fueron las órdenes de salida al ingreso, de nuestro paciente cuando ya fue dado de alta. Dejamos el ARNI en ese valor para el seguimiento y la titulación posterior en el servicio de consulta externa. Nuestro paciente se fue descongestionado, se fue muy bien. Es importante el seguimiento. Siempre dentro de la primera semana nuestro sistema de salud a veces es un poquito duro con esa parte, con las citas de control de los pacientes, no son a tiempo, y entonces allí es donde entra la parte que tú mencionabas con el consenso del ACP de la transición, la educación con los pacientes, y miren cómo reduce el riesgo relativo de mortalidad en los diferentes metaanálisis cuando vamos titulando los medicamentos y lo hacemos de forma adecuada, siempre idealmente dentro de los 30 primeros días.
Y esto es un esquema para adicionar a los médicos de atención primaria, que son fundamentales dentro de este seguimiento, para que ellos conozcan de esto también. La terapia fundacional está dentro del PBS en Colombia, puede ser formulado, tenemos ese beneficio sobre muchos otros pacientes, incluso en América Latina y en el mundo, y no hay ninguna excusa para que no iniciemos la terapia fundacional en los pacientes. Carlos, nuestros mensajes para llevar a casa. Y a tiempo, ¿no? 36 segundos. En lo posible, entonces, debemos identificar la causa de la descompensación. Ya sabemos que una de las causas primordiales es la enfermedad coronaria, identificarla, tratarla. Una vez verificada la descongestión, iniciar la titulación de los pilares fundamentales del tratamiento, individualizando cada caso, porque son pacientes pluripatológicos. Se deben crear grupos multidisciplinarios. Importante el paciente que está hospitalizado con falla cardíaca, cardiología, medicina interna, trabajo social, psicología, para que podamos hacer la transición al alta, hablando con el paciente, para que el paciente se sienta seguro, con los familiares, para que ese paciente disminuyan los reingresos, y ya saben que si el paciente se hospitaliza, aumenta la mortalidad. Evitar la inercia terapéutica, porque eso sí es fundamental, sobre todo dentro de la fase vulnerable del paciente, que son los 3 primeros meses posterior al alta, pero idealmente haciendo la titulación de los pacientes, de los medicamentos en los 30 días posteriores al alta médica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Hablo dos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por presentarnos el recorrido de la historia natural de la falla cardíaca y la evidencia para cada una de las terapias para lograr esa terapia farmacológica óptima en nuestros pacientes. A continuación, el doctor Carlos Rosero nos hablará sobre la evidencia actual en el uso de la procalcitonina. Es internista de medicina crítica, es Universidad de Zulia, máster en cuidados intensivos cardiovasculares de la Universidad de Tisch, especialista en terapia ECMO, Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. No sé qué no, pero adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya quisiera tener todos los títulos que la doctora me mencionó, pero desafortunadamente únicamente soy especialista en medicina interna, de una maestría en VIH, pero con muchas ansias de seguir aprendiendo en esta hermosa carrera y esta hermosa profesión que es la medicina. Vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la procalcitonina, cuál es la evidencia actual en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar del contenido de nuestra charla, vamos a hacer un breve resumen de qué es y dónde se sintetiza, cuáles son sus valores normales, su elevación siempre es por infección, es útil para inicio o para retiro de terapia antimicrobiana, vamos a hacer un poco de la revisión de la evidencia actual y unos pequeños mensajes para llevar a casa. A mí me pareció interesante, en un sitio donde yo trabajo en la ciudad de Pasto, en la Fundación Hospital San Pedro, analizar cuáles eran los estudios, este estudio, cuánto se solicitaba o con qué frecuencia se solicitaba. Y miramos aquí que en el año 2021 y en el primer semestre se solicitaron a cerca de 1.721 estudios con un costo promedio de 211 millones. En el 2022, en el mismo semestre, 2.918 estudios con un costo de 358 millones, con un incremento de 1.197 muestras solicitadas para un valor de 147 millones. ¿Será que este estudio es costo efectivo o será que estamos tomando ya como un cóctel de los exámenes? Decimos combo 1, hemograma, PCR, función renal, electrolitos. Combo 2, aumentémosle procalcitonina por si acaso tiene alguna infección ahí sobreagregada. Es lo que queremos tratar de resolver. Es importante que en nuestros hospitales hagamos estudios de costo-efectividad para ver si estos biomarcadores en verdad son de útiles o son de utilidad para nuestros pacientes y para reducir la exposición, sobre todo creo a la terapia antimicrobiana, que es donde va la evidencia actual más relevante acerca de este estudio.
Cuando yo me puse a investigar en PubMed y le pongo procalcitonina, nos aparecen múltiples estudios, pero miremos cómo ha venido evolucionando esto, más de 5.085 publicaciones, pero miren esto muy importante, desde el año 99, como lo miramos ahí, había muy pocos estudios, en el 86 4 estudios, pero hubo una explosión, digo así, de estudios desde el año 2007, donde se han hecho más de 25 metaanálisis, más de 30 artículos de revisión de 300 y muchos ensayos prospectivos randomizados. Y esto nos habla de que este estudio ya tiene una fuerte evidencia científica. Anteriormente, ya con el advenimiento de las campañas sobreviviendo a la sepsis, determinamos que este marcador o biomarcador nos ha ayudado mucho, sobre todo en el escalonamiento de la terapia antimicrobiana. Es así como quiero tratar de meter en este rompecabezas de nuestros pacientes y de nuestros estudios dónde va a ser el papel de la procalcitonina, dónde la vamos a utilizar y en qué escenarios de práctica clínica la podemos utilizar. Quiero presentar este caso clínico, que es un masculino de 55 años con cirrosis alcohólica avanzada, quien ingresa a UCI con hipotensión, fiebre, hematemesis, oliguria y confusión, hay ascitis y otros estigmas de cirrosis, hay evidencia endoscópica de varices, el ecocardiograma documenta una fracción de eyección del 25, su creatinina séricas 2.5, la concentración de lactato está elevada, la presión arterial es atenta a 40, el recuento absoluto de neutrófilos en el líquido acíticos de 600 células. ¿Y será que la procalcitonina sérica nos serviría en este caso? Miremos que es un paciente muy comórbido, tiene muchas comorbilidades, una fracción de eyección bastante reducida, tiene la creatinina sérica elevada, o cuáles son las etiologías y el estado de shock que estamos viendo en este paciente. Entonces miramos que este estudio nos puede orientar hacia si utilizamos o no utilizamos nuestra terapia antimicrobiana. En este caso, por la condición del paciente y por los hallazgos del líquido, le iniciaron cubrimiento antibiótico y vamos a analizar si en el transcurso de la charla estuvo bien o no la necesidad de estos antimicrobianos. Recordamos que desde 1993 la procalcitonina se ha utilizado como biomarcador de sepsis en las diferentes publicaciones. Recordemos que es una hormona precursora de la calcitonina, del gen CAL1, y es miembro de las proteínas kappa. Se produce principalmente en las células parenquimatosas C de la tiroides y en las células neuroendocrinas en pulmones e intestinos en condiciones normales. Y también el rol de estas aumenta la síntesis de óxido nítrico, recordemos que es el más potente vasodilatador de nuestro organismo y nos ayuda a la quimiotaxis y a la migración de monocitos al sitio de la infección. Muy importante esto, miramos los niveles normales de 0.03 a 0.033, idealmente menores de 0.05, y esto en condiciones normales, en personas sanas, y este sale de modelos que se han hecho, sobre todo en hámster, donde miramos aquí, de pronto el puntero, ¿cuál es? Aquí. Ya, miramos aquí, principalmente en la glándula tiroides y en el pulmón. Este fue un modelo que se realizó sobre todo en roedores, donde se les inoculó una bacteria y se desencadenó el proceso séptico. Y se dieron cuenta que había otros sitios donde también se producía o se sintetizaba procalcitonina cuando el paciente se sometía al proceso infeccioso o a la sepsis. Como miramos aquí, sobre todo a nivel del hígado, a nivel de las glándulas adrenales, páncreas, estómago, colon, músculo, tejidos viscerales, etcétera. Entonces miramos que en todo nuestro organismo tenemos secreción, podemos llegar a tener secreción de procalcitonina si el paciente tiene una injuria, especialmente de etiología bacteriana, como lo vamos a ver en esta gráfica. Como miramos, cuando hay una respuesta inflamatoria de nuestro huésped, se libera principalmente ante respuesta a bacterias gram negativas los lipopolisacáridos bacterianos, y esta elevación nos va a estimular la producción de interleucinas proinflamatorias, especialmente interleucina 1B, factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina C, y esto hace que este gen de la procalcitonina se transcriba y se secrete de las células que lo tenían almacenadas en el aparato de Golgi, y se produce una secreción constitutiva. No pasa esto cuando se producen infecciones virales, porque esto está estimulada por el interferón gamma, y este interferón gamma va a bloquear esta respuesta hormonal y va a producir que no se transcriba este gen de la procalcitonina, lo cual va a bloquear la producción de este
biomarcador. Aquí también lo notamos cuando la interleuquina 1B se presenta, hay una elevación de la procalcitonina, sobre todo a las 10 horas, pero cuando está presente el interferón, los niveles de procalcitonina se mantienen constantes y no hay elevación de este por bloqueo de la producción y la síntesis de este mismo. Como decimos anteriormente, los valores normales, dependiendo de la condición, en personas sanas, menores de 0.5, infecciones locales 0.5, en sepsis de 2 y en shock séptico mayor de 10. Se ha tomado algunos puntos de corte según las diferentes publicaciones. Muy importante tener cuáles son las concentraciones plasmáticas. Se libera después de 2 a 4 horas, tiene un pico de 6 a 12 horas, tiene una vida media de 22 a 35 horas, más o menos 24 horas. Importante tener en cuenta que disminuye rápidamente con la resolución de la infección y disminuye el 50% cada día cuando la infección es controlada. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que no es un estudio único que se solicita, debe ser un estudio seriado para que nosotros podamos evaluar la cinética de este biomarcador. Y cuando el paciente no se ha controlado la infección, por lo general sus niveles se mantienen constantes y elevados. Entonces es importante tener en cuenta que si hay una elevación persistente de la procalcitonina, quiere decir que nosotros no hemos logrado controlar la infección o los antimicrobianos que utilizamos inicialmente no fueron los adecuados para nuestro paciente. Miremos esta relación con otros biomarcadores, muy bonito, donde evaluamos aquí, miremos que la interleuquina 1.6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa son los primeros en aparecer en etapas tempranas del proceso infeccioso. La procalcitonina por lo general a las 2 horas, posteriormente hay un descenso a las 24 horas, pero esta se mantiene en una elevación constante y si permanece el estímulo, obviamente se va a permanecer elevada. No sucede esto con la proteína C reactiva, su elevación es mucho más tardía, a las 6 horas, 12 horas y se mantiene elevada. Sin embargo, recordemos que la proteína C reactiva es un biomarcador inespecífico, se puede elevar en procesos inflamatorios, infecciosos, infecciones virales, lo que no garantiza que sea un biomarcador importante para predecir procesos sépticos. Además, debemos tener en cuenta que en un paciente en choque séptico, lo que nosotros hagamos y administremos antimicrobianos en la primera hora va a impactar en mortalidad. ¿Qué nos dicen las guías acerca de la evidencia actual que tenemos de esta procalcitonina? Tiene muy buena evidencia, una gran evidencia, sobre todo en pacientes cuando sospechamos una meningitis viral versus bacteriana, en neumonía, muchos estudios en neumonía, en infecciones del tracto respiratorio superior, en shock séptico, una buena evidencia en bronquitis aguda, en exacerbaciones de POC, en asma asociada en fibrosis pulmonar en pacientes con infección, para diferenciar la falla cardíaca congestiva de una descompensación por proceso infeccioso, en infecciones intraabdominales, infecciones del tracto urinario, en infecciones hematológicas, en posoperatorios, pero una moderada evidencia sobre todo en posoperatorios de infecciones intraabdominales. No sé qué pasa en las infecciones intraabdominales, pero no tiene buena evidencia cuando pedimos una procalcitonina posterior a una intervención quirúrgica. A veces sigue persistiendo elevada sin ser proceso infeccioso. En endocarditis, en apendicitis y en artritis, y casi no hay evidencia en pacientes neutropénicos, sobre todo los que utilizamos en pacientes post-trasplantados. Pero miren esto tan importante, que la procalcitonina a veces no solo se relaciona a sepsis bacteriana, tenemos muchas condiciones que nos pueden elevar los niveles de procalcitonina sérica, sobre todo en los neonatos en las primeras 72 horas y aumenta de 2 a 3 nanogramos por mililitro en las primeras 24 horas y se normaliza a las 48 horas, en pacientes con trauma severo, en pacientes con cirugía mayor, en shock cardiogénico, quemaduras, inductores de citoquinas, globulinas, antilinfocitos, transfusión de granulocitos, la malaria, inclusive la malaria que es tan endémica en nuestra región, sobre todo en nuestra costa pacífica, donde recibimos muchos pacientes, sobre todo en Nariño, hemos evidenciado niveles elevados de procalcitonina. ¿Y quién diría que las infecciones fúngicas, sobre todo especies de cándida, pueden elevar los niveles de procalcitonina? Enfermedad de injerto contra huésped, las vasculitis, tumores tiroideos, sabemos que en las células T de la paratiroides se produce esta, obviamente los tumores medulares van a producir una elevación, cáncer de pulmón de células pequeñas, en pacientes con enfermedad renal crónica en etapas terminales, pancreatitis, complicaciones posoperatorias, cirrosis e isquemia intestinal. Entonces miramos que no es solo un biomarcador de sepsis, debemos tomarlo como esto, como un biomarcador y asociarlo a las características y a las condiciones clínicas de nuestro paciente. Siempre la clínica va a ser lo fundamental para esclarecer el diagnóstico.
Este artículo muy bonito, donde nos habla del rol de la procalcitonina en el manejo de infecciones en unidades de cuidados intensivos de Clínica de Norteamérica, también nos evidencia cuáles condiciones, y hay unas ciertas bacterias que no pueden elevar o no elevan los niveles de procalcitonina, como tenemos algunos especies de clamidia, el micoplasma. Miren, tenemos que el micoplasma por lo general no eleva los niveles de procalcitonina mayores a 0.25. La enfermedad de Lyme, infecciones fúngicas no van a elevar, la coccidiomicosis, la mucormicosis, virus, ninguno hasta ahora se ha documentado que eleve los niveles de procalcitonina, a no ser que exista una coinfección bacteriana, como dice aquí, ninguno, o con coinfección bacteriana que sí elevan los niveles de procalcitonina mayor de 0.25. Miramos también la infección por Clostridium, síndrome de shock tóxico, también nos habla de las infecciones por cándida y algunas especies de malaria, como lo mencioné anteriormente. Algunas enfermedades inflamatorias, sobre todo, miremos la gota, la pseudogota, pueden elevarnos los niveles de procalcitonina, enfermedades reumáticas como el BEDSET, la arteritis nodosa, la artritis reumatoidea, el lupus, enfermedad de Still del adulto, la arteritis de células temporales, granulomatosis con poliangitis, la anteriormente conocida como el Wegener, pueden elevar los niveles de procalcitonina sin tratarse de un proceso infeccioso. Y otras condiciones como los linfomas, cáncer pancreático, cáncer de células renales, los sarcomas, y muy importante esta nota aquí que los glucocorticoides no impiden los niveles, que se eleven los niveles de procalcitonina. A veces tenemos la falsa concepción que cuando utilizamos glucocorticoides hacemos una inmunosupresión que puede ocasionar que la procalcitonina no se eleve, pero se ha determinado, se ha documentado según las diferentes publicaciones que estos niveles de procalcitonina se elevan inclusive en los pacientes que tengan dosis altas de corticoides. Y miremos algunos medicamentos que se utilizan frecuentemente en reumatología, como el rituximab, que sí puede elevarnos los niveles de procalcitonina, las neoplasias y los cánceres medulares de tiroides. Entonces debemos tener en cuenta todas estas condiciones clínicas de nuestros pacientes, que no solo este estudio es una moda a seguir o lo utilizamos de rutina, sino que debemos tener en cuenta en qué paciente lo vamos a utilizar. Lo mismo pasa en pacientes con falla renal. Cuando miramos que el paciente está con una tasa de menos de 15 mililitros, los niveles de procalcitonina se pueden elevar en pacientes que no están infectados, inclusive de 0.12 a 1.8 nanogramos sobre mililitro. Pero el paciente cuando entra ya a hemodiálisis, esta respuesta inflamatoria se regula y los niveles bajan menos de 0.5. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces nuestros pacientes renales o que están en preterapia dialítica podemos pedir unos niveles de procalcitonina, pueden estar falsamente elevados y debemos analizarlo como lo dice esta publicación. La procalcitonina sí nos predice una infección, pero debemos siempre analizar la función renal. Cuando miramos nuestros pacientes con una tasa de filtración mayor de 60, miramos los niveles de procalcitonina sí se elevan, pero cuando la tasa disminuye, miremos que los niveles se elevan aún más, como lo miramos aquí en la presentación. Pero tenemos algunas condiciones como la anafilaxia. Esta es una publicación de un caso que un paciente se le dio trimetoprim sulfa y hizo una reacción anafiláctica severa, donde se evaluó los niveles de procalcitonina, se elevaron hasta 29 nanogramos por mililitro, como esta otra publicación donde se le dio risedronato de sodio, donde se evidenció unos niveles de procalcitonina tan altos como de 168 nanogramos por mililitro. Debemos tener en cuenta que la anafilaxia por fármacos debe considerarse una causa potencial de elevación de procalcitonina en ausencia de infección bacteriana. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que la anafilaxia también eleva interleucinas proinflamatorias, como cuáles el interferón, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor, especialmente el factor de necrosis tumoral. Y esto va a hacer que también se eleven los niveles de procalcitonina en ausencia de una infección bacteriana, obviamente descartando ya infecciones o coinfecciones en el paciente en shock anafiláctico con los respectivos cultivos, los cuales fueron negativos. Como dice esta otra publicación, un reporte de caso en paciente con un golpe de calor. No toda elevación de procalcitonina es infección, también la procalcitonina se elevó en esta paciente que tuvo un golpe de calor, es un reporte de caso también de 145.88 nanogramos por mililitro, una elevación muy alta. Y esto se debe a que obviamente existe estímulo también de estas interleuquinas proinflamatorias en los pacientes que sufren golpe de calor y puede elevar mucho los niveles de este biomarcador.
Posterior a esto ya vienen otras publicaciones mucho más serias, más controladas, donde habla de la procalcitonina, que nos sirve de guía para el uso de antibióticos en infecciones del tracto respiratorio inferior. Ese estudio PROAC de unos investigadores publicado en New England Journal, donde nos evidencia o nos hace estos análisis. Más de 1.666 pacientes fueron enrolados, 826 fueron incluidos en los EMPOI primario, 830 en los análisis complementarios, y nos habla de la mortalidad a 30 días y la exposición a los antibióticos, definida como el número total de días de antibiótico libres dentro de los 30 días posteriores a la inscripción. Y en este diagrama de violín evidenciamos que no hubo diferencias significativas entre el grupo procalcitonina y la atención habitual en los días de antibiótico, con una media de 4.2, 4.3 días respectivamente. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, esta publicación, si nosotros pensábamos que la procalcitonina servía para descalonar o retirar terapia antimicrobiana, y este estudio nos evidencia que no hubo diferencia entre los dos casos, a raíz de esto salió otra publicación, que este es un estudio el uso de la procalcitonina reduce la exposición en pacientes en unidad de cuidado intensivos, el estudio PRORATA, un estudio ya multicéntrico, randomizado y controlado, que también nos analizó mucho más profundamente, más de 1.315 pacientes, 311 asignados al grupo procalcitonina, 319 al grupo control. Los puntos finales primarios fueron la mortalidad en los días 28 y 60, y análisis de no inferioridad y número de días de antibióticos al día 28, que era el análisis de superioridad de este estudio. Y miramos aquí cómo ellos hicieron un algoritmo, cuáles fueron las pautas para el inicio de antibióticos. La concentración menor a 0.25, el uso de antibióticos no fue aconsejado. La concentración menor a 0.5, los antibióticos fueron completamente desaconsejados. La concentración menor a 1 se recomienda el uso de antibióticos, y la concentración mayor a 1 fue altamente motivado. Tomar una muestra de sangre para el cálculo de la concentración de procalcitonina en la etapa temprana del episodio y obtenga una segunda concentración a las 6 y 12 horas más tarde. Y ellos hicieron unas pautas para continuar o suspender antibióticos. Cuando la concentración era menor a 0.25, se suspendieron fuertemente los antibióticos, fue motivado. Cuando se disminuyó el 80% de la concentración máxima o concentraciones de 0.5 a 0.25 a menos de 0.5, se recomendó suspender los antibióticos. Por eso que yo les decía que es importante analizar la cinética y el descenso de este biomarcador. Además, disminuir cuando las concentraciones estuvieron menores de 0.5, se recomienda continuar con los antibióticos cuando no hubo descenso del 80%. Y cuando hubo aumento en la concentración en comparación con el pico de la concentración inicial, se recomendaba el cambio de la terapia antimicrobiana en estos pacientes. Ellos que evidenciaron que la supervivencia fue igual, tanto en el grupo procalcitonina como en el grupo control. No hubo cambios en la supervivencia. No cambia.
Bueno, qué pena con la interrupción. Bueno, miramos aquí, como les mencionaba, la mortalidad no cambió el día 30, pero sí hubo diferencias significativas en el tiempo de exposición al día 10 de la terapia antimicrobiana, y esto nos va a generar impacto sobre todo en la microbiota o en la microbioma intrahospitalario y en la resistencia bacteriana. Como miramos aquí, tuvo unas P significativas en los días de antibiótico o la exposición por cada 1000 días de paciente y la duración del retiro del antibiótico. Entonces ahí es donde hubo impacto en el uso de la procalcitonina. También muy importante tener en cuenta que este biomarcador es muy útil para diferenciar infecciones virales versus bacterianas en pacientes con sospecha de meningitis. Miramos aquí cómo los niveles de procalcitonina cuando hay una infección bacteriana, sobre todo meningitis bacteriana, se elevan tanto al tiempo del diagnóstico como se mantienen elevados después de las 72 horas. Y miramos que los niveles de menos de 0,5 urogramos por mililitro hacen que la meningitis bacteriana sea poco probable, y la mayoría de los pacientes con meningitis bacteriana tienen niveles de procalcitonina mayores a 5 urogramos por litro. Es un buen biomarcador en meningitis para diferenciarnos una meningitis viral versus bacteriana, con una especificidad del 100, una sensibilidad del 100 y una especificidad del 66%, y un valor predictivo negativo del 100%, que es muy importante. Y también en infecciones, sobre todo en pielonefritis, ¿cuál es el rol de la procalcitonina en pacientes con infecciones urinarias? Infecciones urinarias sobre todo complicadas. Un estudio observacional en urosepsis, donde nos evidenció que la procalcitonina, un valor por debajo de 0.25, descarta suficientemente la bacteremia en pacientes con infección del tracto urinario febril. Entonces, ¿qué escenario sería útil aquí? La utilidad de la procalcitonina en pielonefritis para poder solicitar la toma de hemocultivos. Ahí nos serviría mucho. Si una procalcitonina es negativa en paciente con pielonefritis, los hemocultivos muy seguramente no los vamos a solicitar, porque este paciente por lo general no va a tener una diseminación bacteriana hematógena de esta infección. También miramos aquí, en pacientes con infección del tracto sanguíneo, del torrente sanguíneo, los niveles de procalcitonina siempre se elevan más tempranamente que en comparación con la proteína C reactiva y los niveles de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón. Y en infecciones obviamente virales versus bacterianas, durante la pandemia del H1N1, recordamos todos, los pacientes se analizaron, fueron ingresados a UCI con sospecha de neumonía por H1N1, la procalcitonina es un marcador sensible con un buen valor predictivo negativo para identificación de la infección bacteriana y es superior a la proteína C reactiva. Miramos aquí cómo los pacientes que se asociaron al uso de procalcitonina se documentó más rápidamente una sobreinfección bacteriana que los que se utilizó la proteína C reactiva, donde valores inclusive tan elevados como de 200 a 300 de PCR no se asociaban a procesos infecciosos en nuestros pacientes. Y para terminar aquí, este uso de la procalcitonina para guiar la terapia antimicrobiana en los programas de antimicrobial stewardship, los PROA, que están muy recientemente, estamos en la optimización del uso de antimicrobianos, nos hablaba un consenso de expertos donde los pacientes teníamos que evaluar el uso de la procalcitonina, y aquí nos hacían unos puntos de corte para evaluarnos acerca de si la infección bacteriana era incierta o la infección bacteriana era altamente probable, y nos ponían unos puntos de corte de 0,5 o mayor a 0,5, y siempre evaluando la cinética con un tiempo de 24 a 8 horas para seguimiento y suspensión de la terapia antimicrobiana, igualmente los pacientes que tenían niveles más elevados. Y para terminar, miramos nuestro caso clínico, nuestro paciente se le pidió una procalcitonina, estaba en 2 nanogramos por mililitro, creo que aparte de todas las complicaciones que el paciente tenía, también tenía un proceso infeccioso sobreagregado para el cual requería inicio de terapia antimicrobiana y evaluar la cinética del mismo. Los mensajes para llevar: no debe ser un estudio de rutina, no es útil para definir el inicio de terapia antimicrobiana, su utilidad está dada para evaluar el retiro de terapia antibiótica y diferenciar entre colonización e infección. Se debe solicitar de manera seriada y evaluar su cinética. La integración de procalcitonina en los algoritmos de uso de antibióticos tiene un potencial de mejorar el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes que presentan enfermedades, sobre todo respiratorias, sepsis, y le agregaría meningitis. Y se necesita una mejor comprensión de las respuestas genómicas del huésped a la infección y estudios prospectivos controlados para comprender mejor las fortalezas y debilidades de este estudio. Muchas gracias, muy amables por su atención.
Muchas gracias por su excelente presentación. Contamos con 6 minutos para preguntas del auditorio. Buenas tardes. Respecto a falla cardíaca tengo dos preguntas. La primera es la implementación de la terapia fundacional, sobre todo con los ARNI, en esos pacientes que están recién saliendo de la etapa congestiva, tienden a tener hipotensión o a tolerar muy mal la terapia antihipertensiva. Entonces el usar dosis más bajas de la que los estudios nos han dado, por ejemplo 25 miligramos de sacutilva/sartán cada 12 o 50 al día, si tiene alguna evidencia o hay alguna forma de empezar con dosis más bajas de las recomendadas. Y la segunda pregunta es qué hacer también en la transición de los pacientes con falla cardíaca con FEV1 conservada. Muchas veces nos quedamos como que, bueno, tienen 60% de fracción de eyección y ya como que allí no pasamos, pero quizás haya más cosas por hacer, clasificarlo en los fenogrupos, buscar etiologías, no sé qué más podemos plantear en eso. Gracias. Ok, respecto a la insuficiencia cardíaca, nosotros las dosis de los medicamentos se dan de acuerdo a los resultados de los estudios. Por ejemplo, Paragon utilizó 50 miligramos cada 12 horas, pero Paradigm utilizó 100 miligramos cada 12 horas. Nosotros tendemos a utilizar las dosis que los estudios nos muestran que son dosis seguras. Ahora, en cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tenemos que hacer antes de utilizar el ARNI es verificar que el paciente esté descongestionado y que su tensión arterial sistólica esté por encima de 100 milímetros de mercurio idealmente. Si es un paciente frágil, incluso por encima de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es que la tensión va a mejorar. Como vimos en el paciente que presentamos, tenía 160 de frecuencia cardíaca, tenía 160 de tensión arterial sistólica, tenía 90 de frecuencia cardíaca, pero incrementamos el bisoprolol. Incrementamos, ¿por qué? Porque al mejorar contractilidad va a disminuir la resistencia y el paciente va a mejorar en su presión arterial. Pero esto es individualizado en cada paciente y eso es lo que la ventana dorada nos va a indicar. Por eso hicimos énfasis en el tema de la ventana dorada, para identificar no solamente el inicio, sino la titulación o el retiro del medicamento. Porque si tenemos que quitar uno de los medicamentos de la terapia fundacional, ya es un paciente que no va a recibir la reducción en muerte y hospitalización que este medicamento, en particular los ARNI, nos brindan. Entonces, es una respuesta, la respuesta te la da el seguimiento al paciente. Por eso es importante la consulta dentro de la primera semana y tener al menos 2 consultas en los primeros 30 días para verificar la tolerancia. Pero mostramos lo del estudio Transition, que había una factibilidad y se iniciaba el ARNI en la dosis más baja, que es 50 miligramos cada 12 horas, y podíamos en las consultas de control ir titulándolo hasta la dosis máxima tolerada por el paciente. Por eso es importante, vuelvo y repito, la vigilancia estricta de estos pacientes, porque si bien los estudios nos demuestran que esto es fundamental para el tratamiento, también es fundamental la vigilancia. Y me decías, la última pregunta era en falla cardíaca preservada. Si ven, dentro de la definición universal de falla cardíaca no está la fracción de eyección. La definición universal de falla cardíaca son anomalías estructurales, con signos y síntomas con factores de riesgo y péptidos elevados o una demostración objetiva de congestión sistémica o pulmonar. La fracción de eyección solamente es una fenotipificación para saber cuáles son los medicamentos que debo utilizar inicialmente. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes falla preservada, el CHARM con candesartán, y los estudios no demostraron una evidencia en el uso en falla cardíaca preservada. Tal vez el TopCat con espironolactona mostró que aunque el paciente tuviera falla cardíaca con fracción de eyección preservada, sí había un beneficio en reducción de los péptidos, pero lo que te indica el inicio de la terapia fundacional no debe ser la fracción de eyección, sino las descompensaciones que el paciente tenga, porque al final son los que van a impactar en muerte y en hospitalización.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenos días. Muchas gracias por la charla, creo que estuvo completa y muy didáctica. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, en la cánula de alto flujo me gustaría saber si aparte del índice de ROTS y de los gases arteriales nos podemos guiar por otro parámetro para decir si hay éxito o fracaso a la cánula de alto flujo. Y con respecto al tema de falla cardíaca, dentro del grupo de beta bloqueadores vemos una gama muy alta de medicamentos, como es el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, pero dentro de la práctica clínica existen a veces ciertas dudas de cuál utilizar. No sé usted, doctor, dentro de su experiencia, cuál es más efectivo en el manejo del paciente con falla cardíaca y cuál tendría una mayor incidencia en disminución de la mortalidad. Gracias. Sí, contesto la primera pregunta de cánula de alto flujo. Bueno, ese es el punto crítico dentro de los varios, pero tal vez es el más importante una vez que iniciamos cualquier técnica de soporte ventilatorio no invasivo, que es definir la falla. Y la peor manera de definir la falla es mirando la oxigenación, porque la oxigenación mejora en la enorme mayoría de los pacientes. Es raro que un paciente que uno seleccionó no tenga una mejoría de la saturación de oxígeno. Por eso hay que tomar, como usted dice, en cuenta otras variables. Hay trabajos que demuestran claramente que la falla no depende de la falta de mejoría de la PAFI a la hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sino de otras variables. Dentro de eso está la frecuencia respiratoria, una de las más importantes, y por eso está en el índice de ROX. Pero también hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen procesos injuriosos pulmonares tienen otras disfunciones. Estos pacientes a veces están con oliguria, a veces tienen lactato elevado, a veces tienen mala perfusión capilar, cosas muy sencillas de tomar al lado de la cama del paciente, alguna alteración del sensorio, mal manejo de secreciones. Entonces, todos esos elementos puede indicar una falla en la selección del paciente que iniciamos, pero si los iniciamos igual, porque no los detectamos, son cosas que hay que observar en las subsiguientes horas. Está con el paciente con un sensorio alternante declinante, está el paciente con una restricción del ritmo diurético, tiene una alteración de la perfusión capilar ungueal con un retraso en el relleno capilar, tiene una frecuencia cardíaca elevada. ¿Cómo está el trabajo respiratorio? Simplemente mirando cómo es su patrón respiratorio. Y esos son signos precoces que nos indican que tenemos que cortar con el sistema de técnica no invasiva y pasar seguramente a intubación sin riesgo de equivocarnos. Así que gracias por la pregunta. Yo quisiera aportar un poquito el tema del doctor. Definitivamente la clínica está por encima de todo, ¿no? Si tú tienes un paciente que colocaste cánula de alto flujo y mejoró la oxigenación, pero lo ves que tiene frecuencia respiratoria de 30, que tiene uso de músculos accesorios de la respiración, lo que dice el profe, tú dices, bueno, esta saturación está mejor, pero ¿a costa de qué? ¿De acuerdo? Y esos signos como la hipoperfusión, el lactato elevado, la oliguria, están dándote a entender que el paciente está teniendo una complicación de su problema respiratorio, ¿ok? Y que probablemente esté cursando con un síndrome de hipertensión torácica que está disminuyendo el retorno venoso, que está disminuyendo el gasto cardíaco y por eso no está orinando bien y por eso no hay buena perfusión, no hay buena oxigenación distal y por eso el lactato se está elevando. Entonces, no solamente el índice de ROX, sino también tener en cuenta la clínica del paciente para decidir si ese paciente va a una intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica ultraprotectora. Con respecto a los beta bloqueantes, hay muchos estudios como el Copérnico y demás estudios que demuestran cuál beta bloqueante escoger. Eso también es individualizar a nuestro paciente. De hecho, en los hombres utilizamos mucho el Nebilol porque tiene vasodilatación periférica. Entonces, el paciente que se queja de disfunción eréctil, con el Nebilol lo vamos a mejorar. También tiene que ser muy cardioselectivo el beta bloqueante, porque si tiene una patología pulmonar y no es cardioselectivo, pues vamos a empeorar la parte pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, individualizar el paciente para escoger el beta bloqueante que le vamos a dar. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctores, y a todos los asistentes. Finalizamos el simposio de UCI para continuar con las actividades del Congreso. Gracias por su participación.